Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que agradecer, en este caso, a la Universidad Privada de Tacna, al Instituto Peruano de Derecho Civil, y en particular a Roger Vidal, que ya durante muchos años nos está invitando y organizando con eficiencia estos congresos, estos encuentros de derecho civil, que en los últimos años parece que se ha convertido en un encuentro argentino y peruano. Creo que en el futuro tenemos que empezar a invitar a otros juristas de otros países, porque Argentina y Perú evidentemente durante muchos años ha habido una relación entre profesores, ¿no? Muchos de nuestros profesores han tenido muchas amistades y sobre todo, ¿no?, sus fuentes han sido de doctrina argentina, pero por lo menos de la generación que yo formo parte, tenemos más contacto, ¿no?, con otra generación de juristas sudamericanos, brasileños, colombianos, muchos, y creo que también en un futuro encuentro podría invitar no solamente a profesores de este continente, ¿no?, como Argentina. El tema que yo he elegido es un tema, en realidad, a diferencia de otros encuentros, bastante teórico, pero también práctico, pero fundamentalmente es un tema teórico, ¿no?, que lo he titulado En defensa del negocio jurídico como fuente de normas jurídicas individuales. Y bueno, con el corto tiempo que me han dado, voy a afirmar algunas consideraciones sobre por qué yo considero que el contrato es una fuente de normas jurídicas. Concepción que yo, por lo menos, siempre he seguido. Pero inicialmente, pues, por algunas admiraciones, probablemente por ideas de la teoría general del derecho, ideas de juristas italianos sobre que el contrato es una fuente de normas jurídicas. Luego, con el tiempo, es evidente que uno va afirmando esta posición por la experiencia jurídica que uno tiene. Y se da cuenta de que no solamente esta concepción del contrato como norma jurídica esconde algo más que una teoría, una doctrina general del derecho en general. Y de ahí que con el tiempo he constatado que este concepto de contrato como fuente o como productor de normas jurídicas no solamente es relevante desde el punto de vista teórico del derecho de los contratos, sino también inclusive que va más allá, ¿no?, inclusive desde el punto de vista de la filosofía del derecho, también desde el punto de vista de la teoría política, también, ¿no es cierto?, de la sociología jurídica y de la antropología jurídica. Porque de algún modo, cuando hablamos de contrato, pues estamos hablando de un conjunto de autores que participan en la elaboración de un contrato. El contrato, no todos están en la capacidad de elaborar cláusulas contractuales individuales. No estoy negando de que una persona que no tenga ninguna educación no pueda generar una cláusula contractual. De hecho, puede ser, ¿no? O sea, una persona que pertenece a una comunidad andina o campesina que no ha tenido acceso a una educación pública o privada pueda generar cláusulas contractuales de acuerdo a su lenguaje de esa comunidad. Ese tema, por ejemplo, es un tema pendiente que sería en un futuro muy importante averiguar, es decir, cómo son los contratos en las comunidades alejadas de la sociedad formal, ¿no?, de la sociedad formal, de las ciudades. Ese es un tema que será motivo, ¿no?, o debería ser motivo de una investigación interdisciplinaria. Pero me quiero referir a las sociedades formales, es decir, a las sociedades donde hay comunidades, hay grupos de profesores, abogados, jueces, árbitros, que de algún modo ven los contratos. Por un lado, se crean los contratos y por otro lado, se interpretan o se integran las cláusulas contractuales con las normas jurídicas del ordenamiento jurídico. Y los autores o la parte de la comunidad, ¿no es cierto?, de intérpretes y de integradores de las normas jurídicas, no hay duda que empieza en las universidades, ¿no? En las universidades uno empieza a entender cuál es la importancia de las cláusulas contractuales y cuáles son, por otro lado, las normas del ordenamiento jurídico. De ahí que los profesores de Derecho Civil ocupan un lugar importante, ¿no?, porque son los primeros que nos informan a nosotros cuáles son las funciones que cumplen las cláusulas contractuales.
Luego vienen los abogados, vienen los jueces, los árbitros, que también participan de algún modo en esta comunidad de intérpretes e integradores de las normas jurídicas desde el punto de vista mirando el tema de los derechos de los contratos. El contrato es un modo de satisfacer necesidades individuales, pero teniendo en cuenta dos cosas muy importantes: el programa económico y las finalidades que buscan las partes realizar en cada contrato. En el programa económico se podrá establecer con claridad qué quieren las partes desde el punto de vista económico, pero ese contenido económico se debe expresar muchas veces en cuanto una parte se beneficia, qué ventajas recibe, y por otro lado, en cuanto se sacrifica a las partes del contrato. No hay duda que esto cobra relevancia, porque si el contrato es un reflejo de un programa económico, es importante verificar quién elabora el contrato, ¿no? Para elaborar el contrato, todo se requiere, pues, ejercer una libertad, que es la libertad de estipular un contrato. Y la libertad de estipular un contrato implica justamente conocer todo el ordenamiento jurídico y también conocer las cláusulas contractuales que podrían ser útiles para sus propios intereses. Y no hay duda que quien tiene el poder de crear cláusulas contractuales individuales, pues está mirando el programa económico. Y ese programa económico está en función a las cláusulas contractuales generales. Yo les voy a comentar un caso muy concreto, ¿no? Un caso que estamos siguiendo en un proceso arbitral. Es un contrato, se llama un contrato de cesión de uso de un bien, pero tiene varios tipos de contratos en este gran contrato, ¿no? Es una gran empresa, no voy a decir el nombre para no evidenciar, pero es una empresa grande que tiene varios espacios, ¿no? Da servicios al público, pero tiene grandes espacios que otorgan, ¿no es cierto?, ceden uso los bienes para que sean restaurantes, para que sean centros de entretenimiento, ¿no? Y así por el estilo. Lo que sucede en este caso en concreto es que se establece como cláusulas penales el incumplimiento de no entregar el bien. Y por otro lado, cláusulas que establecen cláusulas de resolución del contrato. Ahora, en el caso concreto, una parte arrendataria había utilizado un bien como restaurante, era una parte arrendataria, y luego de 4 años dejó de pagar, ¿no? Porque evidentemente venció el contrato. Al vencer el contrato dejó de pagar las rentas. Pero un contrato bastante particular, porque la renta no era un monto económico, sino la renta que recibía la empresa, restaurante, la dividía en parte con la empresa arrendadora. Entonces es un contrato bastante particular. Ahora, cuando se demanda arbitralmente, se demanda el desalojo y el pago de las cláusulas contractuales. Este proceso arbitral está durando 2 años y ahorita estamos en el tema de la pericia, ¿no? Y conversando con los árbitros les digo, ¿se han dado cuenta de que la parte arrendadora no ha pedido la resolución de contrato? Y ojo que esta empresa arrendadora es asesorada por un estudio de abogados muy importantes. Y en ese estudio muy importante hay un abogado que enseña contratos en muchas universidades privadas. Entonces, ¿cómo es posible, fíjense, que se demande la restitución de un bien cuando no se ha pedido la resolución de contrato? Y eso es parte del conocimiento elemental de cualquier estudiante de Derecho, de contratos. Si quiero pedir la restitución de algo, primero tengo que pedir, ¿no es cierto?, que se extinga el contrato, ¿no? No hay que olvidar que un efecto de la resolución es la restitución, no es al revés, no es que pido la restitución y el contrato ¿cómo queda? Esto demuestra que muchas veces, cuando se elabora el programa económico, muchas veces los participantes de esta elaboración de las cláusulas contractuales no valoran algo que es fundamental, las finalidades de las partes. Por eso decía que el contrato tiene 2 aspectos fundamentales: el programa económico y las finalidades contractuales. Y las finalidades contractuales responden justamente a valores jurídicos que las partes quieren realizar. Como decía muy bien el profesor Ángelo Falceda, cuando uno analiza una norma jurídica, lo que analiza en la norma jurídica son 2 cosas muy importantes, ¿no? Es la primera parte, que se llama el hecho, el acto hipotético, y el efecto jurídico hipotético. ¿Dónde están los valores jurídicos?, se pregunta Ángelo Falceda, ¿no?
en la famosa voz eficacia jurídica de la Enciclopedia del Derecho. Está en los efectos jurídicos. Ahí está, ¿no es cierto?, los valores jurídicos. El profesor italiano que nos acompañó el año pasado, por invitación de la maestría de la Universidad Católica, Mauro Grondona, publicó una obra muy importante en el 2008, El orden jurídico de los privados. Y Mauro Grondona decía algo que es cierto. Desde el punto de vista del contrato, hay una suerte de competencia de valores jurídicos. Porque por un lado, el ordenamiento jurídico expresa valores jurídicos que busca que la sociedad se realice. Bueno, claro, evidentemente, no siempre el ordenamiento jurídico produce normas jurídicas que expresan valores jurídicos importantes, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? La idea es que un ordenamiento jurídico busque cautelar y que se realicen ciertos valores jurídicos importantes. Por ejemplo, que los contratos no dañen la salud de la gente, ¿no? Que los contratos no generen perjuicios económicos a terceros. Esta competencia de valores jurídicos es muy importante porque, como nos decía el profesor Mauro Grondona, hace que sea necesario e imprescindible darle categoría jurídica al contrato como fuente y productor de normas jurídicas, porque si no, no habría posibilidad, como dice el profesor Mauro Grondona, porque no solamente es un problema de que desde el punto de vista sociológico los contratos son el producto social de crear cláusulas contractuales, y muchas de esas cláusulas contractuales con el tiempo se han convertido en parte de códigos civiles. Las cláusulas que aparecen en el Código Civil peruano, por ejemplo, son cláusulas que han nacido muchas veces de la experiencia de crear cláusulas no en las leyes, sino en la realidad social. Y como dice el profesor Mauro Grondona, es legítimo preguntarse que los particulares, cuando elaboran las cláusulas contractuales, no hacen cambios o mutaciones jurídicas. Porque, y esto es muy importante señalar, las cláusulas contractuales no solamente nacen en las negociaciones de los contratos, no solamente nacen en las celebraciones de los contratos, ni en la ejecución de los contratos. Nacen sobre todo, y esto lo resalta el profesor Mauro Grondona, más adelante, en una obra que ha publicado en el 2011, Derecho y Dispositivo Contractual. Las cláusulas contractuales nacen en la interpretación del contrato. Y en la interpretación del contrato participan los abogados de las partes. Pero también aparece un tercero que va a dirimir la controversia jurídica cuando existe cualquier controversia respecto a la interpretación de un contrato. De ahí que es fundamental, ¿no es cierto?, tomar en cuenta esta idea de que las cláusulas contractuales individuales nacen en la propia formación del contrato y en la ejecución puede ser las partes mismas pueden modificar cláusulas contractuales con sus comportamientos. De ahí que, por ejemplo, se dice que, pertinentemente, que una regla de oro en materia de interpretación de los contratos es tomar en cuenta siempre la común intención de las partes. La común intención de las partes no siempre está en el sentido literal de las cláusulas contractuales, sino está en el contexto, en las circunstancias, en el contexto en que se celebra las cláusulas contractuales y de acuerdo a las circunstancias, que son dos factores que juegan para constatar que a pesar que la cláusula dice A, el comportamiento dice B de ambas partes. ¿Y qué se va a valorar? ¿Lo que dice literalmente la cláusula o lo que dicen las partes en su comportamiento? Evidentemente, lo que dicen las partes en sus comportamientos de acuerdo a cada circunstancia concreta. Entonces, cuando se habla de la común intención de las partes, no es la común intención de las partes que aparece en el texto del contrato, sino que aparece en el contexto, en palabras de Natalino Vierte. Esto es muy importante, entonces, si las cláusulas contractuales generales son normas jurídicas individuales, son creadas por los particulares, y no solamente creadas por las partes del contrato, sino también son interpretadas, y yo agregaría un dato más, son integradas, porque pueden haber lagunas que las partes no han establecido, y ahí entra a tallar lo que Mauro Grondona habla del derecho contractual dispositivo, para integrar las cláusulas contractuales que no están en el contrato, y tampoco están en el comportamiento de las partes. Entonces, ¿qué se hace? Si no hay una cláusula contractual para solucionar un caso concreto, tendría que acudir al derecho dispositivo contractual. Pero hay que valorar una cosa. En una sociedad determinada, las cláusulas contractuales
son elaboradas por quien tiene la capacidad de hacerlas. No todos tenemos la capacidad de crear cláusulas contractuales para salvaguardar intereses individuales y para lograr que este programa económico sea concreto. Porque muchas veces quien tiene esta capacidad normativa está en función a sus propios fines. Y muchas veces este poder de autonomía privada, de crear cláusulas contractuales, se usa de manera abusiva. De ahí que es fundamental, ¿no?, valorar y tener en cuenta que las normas jurídicas individuales son creadas, por ejemplo, por las grandes empresas, por las grandes corporaciones. Las publicidades no son otra cosa que cláusulas precontractuales. Cuando se publica una publicidad, es claro que es una cláusula contractual. Claro, en derecho se ha creado pues aquellos que son especialistas en publicidad y marketing, ¿no? Yo he escuchado profesores que enseñan derecho al consumidor y cuando hablan de publicidad, tengo que hablar con los especialistas en marketing. Decir eso es prácticamente faltar de respeto a la gente, ¿no? Porque la publicidad, ¿qué cosa es? En esencia es engañosa. En esencia la publicidad busca que un producto que tiene ciertas cualidades aparezca de un modo diferente, ¿no? Entonces, si uno ve un producto, no sé, pues ve un producto alimenticio, dice, si comes ese producto, serás como esa persona que aparece. ¿No? ¿Quién ves? Ves una persona rubia, una persona delgada, ¿no? Pero jamás te vas a poner una publicidad, ¿no es cierto?, de una hamburguesa con una persona obesa. ¿Por qué? Evidentemente nadie va a comprar ese producto. Entonces, no, al contrario, ponen, ¿no?, en una mesa están el papá, está el papá, sus hijos, con su esposa y su familia, los abuelos, disfrutando, ¿no es cierto?, comiendo pollo frito. ¿Y qué muestra esa publicidad? Felicidades. Si más comes este producto, vas a ser feliz. Y todos van a estar juntos y felices. Pero no nos van a decir jamás que comer ese producto, con el tiempo, algunos van a adquirir cáncer y van a morir. Pues nadie va a poner esa publicidad. Es por eso que las cláusulas contractuales individuales se ven, ¿no es cierto? Y hay un mito que dentro del cuestionamiento durante años ha tenido este concepto de norma, del contrato como norma jurídica, es que, y esto lo decía el profesor español Federico Castro Bravo, tener una concesión de norma genera, ¿no es cierto?, darle un poderío importante a las grandes empresas. Y no es así, es al contrario, es al revés. Sostener, en mi opinión, que el contrato es una norma jurídica, se le da valor, ¿no es cierto?, a ese contrato para justamente que el ordenamiento jurídico compruebe si esos valores jurídicos o disvalores que tiene ese contrato están o no en armonía con los valores del ordenamiento jurídico. Este concepto ya me queda poco tiempo, de contrato como fuente de normas jurídicas individuales ha sido, para satisfacción mía, valorado por muchos juristas en los últimos años. He mencionado al profesor Mauro Grondona, en el 2008 y en el 2011, que dos obras importantísimas, ¿no?, que dan valor jurídico al contrato como norma jurídica privada. También tengo que mencionar a la profesora italiana Valentina Calderay, un libro que publicó también en el 2008 sobre interpretación y argumentación jurídica, donde también ella sostiene con claridad que el contrato también es fuente de normas jurídicas y ahí entra con una discusión, ¿no?, con la misma teoría institucional que vamos a citar, no sé si habrá tiempo, con la opinión que sostiene el profesor Santi Romano sobre lo que es el ordenamiento como institución jurídica, ¿no? Ella dice, la institución jurídica, decía Santi Romano, está en la realidad social. La profesora Valentina Caldera dice, no, la institución jurídica está en la realidad social, pero también en las normas jurídicas. Y pone el ejemplo del contrato. El contrato participa en el proceso social de elaboración de cláusulas contractuales. Al contrato no se le puede aislar de este proceso social de creación de normas jurídicas, ¿no? Porque, y si remontamos, dice, no, quien tiene el poder de crear las normas jurídicas en primer lugar es el Congreso de la República, ¿no? Justo leyendo una noticia realmente vergonzosa, ¿no?, que el presidente del Congreso de actual de la República tiene 11 asesores y al año se gasta $1.500.000 para pagar a 11 asesores para hacer leyes para un congresista que es presidente del Congreso. O sea, la pregunta es legítimo decir que el Congreso es uno de los pocos
órganos que crean normas. No, pues señores, los particulares también crean normas jurídicas. Y normas jurídicas perversas muchas veces, que hay que impugnarlas, como las normas creadas por las grandes empresas. El falso derecho de consumo no existe. Esto de derecho al consumidor es falso, eso es derecho al consumidor. Señor, el derecho de los contratos, si tiene algo de rescatable, y esto lo decía el profesor Salvatore Patti, hablando del derecho civil, pero yo un poco lo traigo al derecho de los contratos. El derecho del contrato está para proteger a los más débiles contractualmente. El derecho de los contratos está para evitar los abusos de la autonomía privada en la elaboración de cláusulas contractuales. El derecho de los contratos no está para servir al empresario. El derecho de los contratos no está para servir a los intereses económicos de las grandes corporaciones. De ahí que nadie se le puede ocurrir, ¿no es cierto?, cambiar la regla de tránsito. Dice, no, hay un código de tránsito, voy a manejar y voy a crear mi propia regla privada. No. Hay normas imperativas que no pueden ser vulneradas por los particulares. De ahí que es importante saber que las cláusulas contractuales tengan un valor de norma jurídica para invalidarlas, para declararlas inexistentes, para declararlas ineficaces, pero tienen que tener el valor jurídico de norma jurídica. Porque si no tienen el valor de norma jurídica, pues no se le va a poder impugnar, ¿no es cierto?, como una causal de inexistencia, invalidez o ineficacia. Entonces, ese mito que se dice que creer que el contrato es fuente de normas jurídicas significa darle el poder al empresariado o a la empresa, es falso, es al revés. Darle categoría al contrato como norma jurídica es, en el fondo, proteger a los más débiles y evitar los abusos en materia contractual. Un tercer mito, o un mito, por decir así, porque he mencionado un mito, ¿no? El mito que propugna el profesor. Hay varios mitos, ¿no? Pero no hay tiempo para desenredar todos los mitos. ¿Por qué el contrato no es norma? Uno es el que he mencionado. El otro es el que se considera un mito que dice: el negocio no genera normas jurídicas individuales porque las normas jurídicas están dirigidas a sujetos indeterminados. Es falso. No voy a citar la doctrina porque nos quedaremos mucho tiempo, pero recuerdo las palabras de un profesor brasileño, Paulo Carvalho, que decía: hoy las normas no son generales, las normas también son individuales. O sea, eso de que las normas están dirigidas a sujetos indeterminados es falso. Las normas hoy están en un proceso de democratización, en palabras del profesor Hans Kelsen. Las normas jurídicas pueden ser creadas por cualquier particular. El poder privado y el poder estatal son generadores de fuentes de normas, pero no se puede decir que la generalidad es el único concepto a tomar en cuenta, ¿no? Dentro de este segundo mito de la generalidad, también es importante citar, ¿no?, a un profesor portugués, Nuno Oliveira, quien en 2011 también ha escrito un libro sobre el principio de hecho de los contratos. El profesor portugués Nuno Oliveira, Antonio Nuno Pinto Oliveira, sostiene que los contratos también son fuente de normas jurídicas, ¿no? Y además agrega que los particulares tienen esa capacidad, esa competencia de crear normas jurídicas individuales, justamente porque estas normas jurídicas individuales van a ser objeto de valoración por parte de los destinatarios de ellas, que no solamente van a ser las partes mismas, sino los destinatarios de las normas, además de que las partes van a ser las que van a recibir las consecuencias, también van a ser parte de los terceros. Los terceros también pueden ser reflejados por las normas contractuales, ¿no? Y ahí tenemos casos de la teoría de los contratos con efectos protectores a terceros. O sea, si el contrato, fíjense, no pudiera afectar a terceros, pues no puede ser norma. Si por el contrario, un contrato puede afectar a terceros y sobre todo otorgar a estos terceros un derecho de resarcimiento por violar un deber de protección, ¿de dónde nos surgió este deber de protección? Pues evidentemente ha surgido en la ley, pero como dice Mauro Grondona, en competencia, en concurrencia con el contrato. Se celebra el contrato, inmediatamente se integra
un deber de protección que tiene que ser cumplido por las partes, pero no a favor de ellas, sino a favor de terceros. Entonces, si el contrato no tuviera la calidad de norma jurídica, pues no podría proteger a terceros. Y además los terceros no tendrían un derecho de resarcimiento sobre las normas contractuales, no sobre las reglas de responsabilidad contractual. Otro mito que también se utiliza mucho es el mito que el negocio jurídico es una declaración de voluntad con cambios jurídicos. Creo que hace poco ha habido una exposición, ¿no? O ayer, ¿no es cierto? O ahora, sobre el negocio jurídico, ¿no? Justo yo lo comenté en mi Facebook, una casación de la Corte Suprema hoy, ¿no? Que decía que un acto administrativo era un negocio jurídico. Yo creo que, por un lado, se desconoce cuáles han sido los avances, ¿no? De este concepto, o cuál es la importancia de tener un concepto como negocio jurídico, como declaración de voluntades. Los alemanes, primero cuando definen negocio jurídico como declaración de voluntad, dice el negocio jurídico es una declaración de voluntad privada. Privada. Nadie se le ha ocurrido a decir, en Alemania, ¿no es cierto?, que el negocio jurídico es una declaración de voluntad pública. Sin embargo, si uno lee, por ejemplo, un artículo de un profesor argentino, porque creo que ha estado en este congreso, dice que el negocio jurídico es también un acto público, puede ser un acto procesal, puede ser un acto administrativo. Y ahí, evidentemente, está eliminando toda la historia jurídica del negocio jurídico. Porque nadie se le ha ocurrido que el negocio jurídico es un acto público, es un acto administrativo, y ahora un acto notarial, y un acto administrativo. La Corte Suprema 2013 está diciendo que el negocio jurídico es un acto jurídico notarial. 2013. Evidentemente, si 2013 se está pensando que el negocio jurídico es un acto jurídico público, pues jamás el contrato va a tener la calidad fuerte de norma jurídica, como se dice. Entonces es un mito que está ahí y que, sin embargo, 2013 nos sigue diciendo, ¿no? Los argentinos, bueno, no decir todos los argentinos, porque no todos creo que piensen igual, pero por lo menos una doctrina nos está diciendo Argentina que el negocio jurídico o las normas del libro de actos jurídicos se aplican a todos los actos procesales, actos administrativos, actos notariales, que dicho de manera mecánica, lamentablemente nuestra jurisprudencia peruana la ha seguido, ¿no? Y claro, no solamente, porque claro, como decía Mauro Rondona, aquí no es un tema de jueces, también son abogados. ¿Quién presentó la demanda pidiendo la nulidad de un acto notarial utilizando la norma de negocio jurídico? Pues un abogado. Por eso decía que en cualquier tema del derecho civil, yo diría más, en cualquier tema de derecho, formamos parte de una comunidad jurídica. Yo he mencionado a los profesores, he mencionado a los abogados, he mencionado a los jueces, a los árbitros, pero no crean que me he olvidado de ustedes, los estudiantes. Ustedes también forman parte, pero ahorita ustedes no tienen el poder, ¿no es cierto?, de influenciar sobre una solución a una controversia jurídica. Lo van a tener. Muchos de ustedes que están sentados, probablemente van a ser abogados, van a ser jueces, árbitros. Yo no, eso sí, a propósito no he puesto congresista, porque yo en el Congreso, fíjate usted presidente que tiene 11 asesores, ¿qué se puede esperar en un Congreso? Yo ya prácticamente perdí esperanza en el Congreso. Yo estoy más esperanzado en lo que diga un abogado, en lo que diga un juez, un árbitro, pero una solución que sea coherente. Primero que sea coherente. Cuando digo coherencia con todo, por ejemplo, se está hablando de negocio jurídico, yo no puedo decir pues que el negocio jurídico es un acto jurídico notarial. Eso significa eliminar toda la bibliografía de negocio jurídico en Alemania, Italia y Portugal. Es decir, así, en un plumazo tirarse todo. Ya no siguen los libros. ¿Para qué leen doctrina civil, ¿no?, argentina, italiana y portuguesa? Hay que eliminar toda esa bibliografía. Es inútil. ¿Por qué? Lo ha dicho un juez. Y no necesariamente lo que diga un juez es la verdad jurídica. Un juez se puede equivocar. Lamentablemente en el Perú se equivoca casi más del 80% en las casaciones, ¿no? Nuestros jueces pero los jueces también se equivocan por culpa de ¿quiénes?
de los abogados que plantean mal la demanda. ¿Y por qué los abogados plantean mal la demanda? Porque cuando lee doctrina nacional también le dice cosas equivocadas, interpreta de manera incorrecta, o crean normas jurídicas, integraciones jurídicas, que solamente ellos los crean cuando existen ya normas jurídicas expresas. ¿Cuántas veces yo he visto integraciones contractuales cuando ya el Código Civil tiene un derecho dispositivo sobre ese caso concreto? Yo le he puesto este ejemplo que me parece importante señalarlo, el ejemplo de este contrato de cesión de uso, ¿no? Los abogados demandantes creen que tienen la razón. Sí, pero señor, no pedir la resolución del contrato. Fíjense, estamos hablando de un estudio jurídico de Lima, que supuestamente, ¿no es cierto?, proviene también de una facultad de Derecho. Quiero terminar con estas palabras, ¿no? Con estas palabras finales del profesor Salvatore Patti, en un artículo que publicó en una revista italiana, Europa, Derecho Privado, Método y Tendencia del Derecho Civil en Europa. Salvatore Patti nos dice lo siguiente: la característica principal del derecho privado europeo está individualizada en la tutela de las posesiones débiles y en el logro de los fines concretos, y uno de ellos es eliminar la desigualdad de los sujetos. Yo creo que con esta idea, que forma parte de un trabajo de investigación que estoy realizando sobre el contrato como fuente de normas jurídicas, creo que puede servir mucho para poder, primero, conocer claramente el contenido de las cláusulas contractuales, no solamente las que están redactadas en un documento, sino en el comportamiento de las partes y en el ejemplo que puse en las publicidades. Es importante conocer el contenido de los contratos, porque con ello podemos justamente evitar lo que hoy sucede en el Perú, las desigualdades en materia contractual. Porque esta desigualdad no solamente está en el consumidor, puede ser una empresa o una pequeña empresa o cualquiera de nosotros. Podemos estar en una situación de lesión y la otra parte puede abusar de su posición dominante, de inclusive crear cláusulas contractuales fuera del ordenamiento jurídico, ¿no? Muchos creen que, por ejemplo, la cláusula de limitación de responsabilidad es una cláusula válida. Todas las empresas, hoy por ejemplo, me han pedido que informen por qué en el Perú nadie ha pedido la nulidad de una cláusula de limitación de responsabilidad contractual. Porque evidentemente las empresas saben que el empresario que está al frente suyo jamás va a pedir una nulidad, porque si no va a perder el trabajo, va a perder su contrato. Nadie lo va a hacer. Pero del derecho romano, la cláusula de limitación de responsabilidad es una cláusula nula. Pero a pesar de eso, en el Perú las grandes empresas colocan cláusulas de limitación de responsabilidad, y muchas de estas cláusulas provienen del Common Law, donde ahí sí es libre de las partes de establecer limitaciones o exoneraciones de responsabilidad. Entonces creo que esta idea del contrato como fuente de normas jurídicas puede servir no solamente para hacer más transparente el contenido de las cláusulas contractuales, sino lo más importante es lograr que, si se conoce bien el contenido de las cláusulas contractuales, poder proteger adecuadamente a las partes contractuales y sobre todo a las partes que están en una situación de debilidad. Muchas gracias.